interesante conversación en una materia que uno diría, sabes que es exclusiva de un grupo de personas, pero no, nos compete a todas y todos, porque sí, cuando se trata de construir sociedad, ahí todos somos actores relevantes. Parte de la vida. Exactamente. Hoy nos acompaña Sandra Acuña, ella es académica de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de las Américas y queremos conversar contigo, Sandra, acerca de un tema que tú has traído a colación a partir de la experiencia finalmente, el trabajo con mujeres que están atravesando el periodo de la menopausia y cómo ellas han tenido que sortear no solamente el ambiente laboral, sino que también muchas veces familiar en torno a lo que significa este periodo de menopausia. ¿Cómo estás? Bienvenida, Matinal, a nuestra casa. Muy buenos días, gracias por invitarme. Como dices tú, a partir de la experiencia es impresionante que en esta época de la historia de vida de las mujeres, que hemos avanzado bastante con esta lucha social por visibilizarnos en distintas materias, todavía sea un tabú la menopausia, hablar de la menopausia, ¿ya? Entendiendo además que es un estado natural de las mujeres en su desarrollo evolutivo. Entonces, eso llama la atención porque no querer hablar de un tema, y claro, es comprensible desde entender que con todos los estereotipos de belleza y los estereotipos de la sociedad que nos impone a las mujeres, sea como un tanto vergonzoso hablar de la menopausia. Es que es triste porque lamentablemente es un tema de educación. Lo hemos conversado en muchas otras oportunidades, tiene que ver con un tabú que hay sobre la salud sexual y reproductiva, finalmente. No se quiere hablar de la menstruación en las niñas, no se quiere hablar de los procesos también fisiológicos de las personas cuando ya van creciendo, los niños, las niñas. Hay todo un tema y un cuestionamiento hacia quienes quieren precisamente educar en estas materias. Y claro, el tema de la menopausia mucho tiempo estuvo escondido, estuvo ya para que él le tocara nada más, pero es parte de la vida también, de un ciclo de vida. Exacto. ¿Y qué es lo que se espera? Que la sociedad, y por eso que quisimos como visibilizar el tema, ¿ya? Para que la mujer se sienta mayormente comprendida y se haga cargo también, porque ¿qué significa hacerse cargo? Visitar al médico, buscar los profesionales de la salud competentes para ver de qué manera puede sobrellevar. Ahora, hay que hacer también, hay que ir rompiendo ciertos mitos. La menopausia, no todos tienen las mismas características, los mismos síntomas. En todas las mujeres es distinto, ¿ya? Y también varían las edades. Algunas comienzan a los 45, otros a los 48, a los 50, posterior a los 50. Entonces, romper con mitos que hablan de problemas en temas de sexualidad, ¿ya? Lo que sí generalmente aparecen que son los bochornos, ¿ya? Sí, claro. Los bochornos, temas de salud, pero también cuidarse a partir de estos vaivenes emocionales que vienen. Por los cambios hormonales. Los cambios hormonales, ¿ya? Y por eso que es importante acudir a los profesionales de la salud. Pero también hablar del tema en la familia, hablar del tema del trabajo, porque puede significar que esté en un periodo de baja de productividad y no entienda por qué o debiera comunicarlo para que también exista empatía de parte desde el ámbito laboral como también de la familia. Sí, hemos tenido la oportunidad acá y aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo también a nuestra querida Carito Bascur, sí, doctora en Ciencias de la Salud, matrona también, y hemos hablado de la menarquia, de la menopausia, de la menstruación en general. Y en esas oportunidades decíamos, sí, hoy día parece que ya hay menos pudor, hay menos tabú al hablar de la menstruación propiamente tal, que antes era como si andabas con la regla, no le contabas a nadie, si querías pasarle algún implemento de higiene femenina a otra persona, se lo pasabas como escondido, como que estuviéramos traficando una toalla higiénica. Sí, prácticamente hoy día ya no. Todo. Claro, uno ya es capaz de expresarlo, verbalizarlo, compartirlo, porque lo decíamos en esa oportunidad, si yo estoy menstruando, la menstruación me acompaña a mi trabajo, a mis trámites, al supermercado, a la crianza de los niños, a buscarlo al colegio, en la vida de pareja. No la puedo hacer un lado de lo que tengo que hacer en el día a día. Misma situación con la menopausia.
El proceso de la menopausia, que puede ser muy extenso en algunos casos, también acompaña a las mujeres en todos sus momentos. Mujeres que son activas, activas laboralmente, familiarmente, en pareja, sexualmente, deportivamente, etc. Y ahí es donde nosotros decimos no podemos separarnos, ¿no? Nos podemos dividir y dejar esto aparte como si no nos afectara. Y pueden eventualmente significar algunos problemas justamente en todos estos ámbitos. Pasa todavía que existe este estigma con la mujer que está en la menopausia, y perdón que lo diga, pero la menopáusica, como se le conocía por tantos años. Es que ahí estamos hablando, imagínense que se ha tenido que normar sobre el lenguaje sexista. Un lenguaje que siempre ha estado como descalificando de alguna manera todos los estados de las mujeres, como dices tú, la menstruación, la menopausia. Y justamente la vieja menopáusica es como un típico comentario que se hace muy descalificador. Los humoristas lo ocupaban hasta. Exacto. Entonces, hemos avanzado, sí, pero todavía nos falta mucho. ¿Y de quién depende? Depende de nosotras mismas, las mujeres, de poder visibilizarlo más, de participar en otras comunidades, participar en comunidades, reunirse con mujeres para hablar del tema, hacerse cargo, acudir al médico y sobre todo conversarlo con sus compañeros de trabajo, en la familia. Y desde ahí, de la experiencia, ¿qué refieren las mujeres con respecto a esta barrera que se les genera en la sociedad cuando ellas pasan por este periodo? La primera barrera son los típicos estereotipos con los que todavía nos encontramos, porque todavía se habla de vejez a una cierta edad que ya definitivamente no existe. ¿Ya? Hoy día ha cambiado mucho el tema de la vejez y si la persona está en una etapa de vejez, es una vejez activa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ellas refieren a eso, sobre todo por estos mitos que existen, que también tienen que ver con ciertas descalificaciones acerca de su desarrollo, en el fondo, ¿no? Sí, claro, hay un estigma particularmente para la mujer, envejecer todavía es un tema más complejo quizás. Estamos en una sociedad en general que nos obliga como a ser jóvenes eternamente a hombres y mujeres, por igual. Fecha de caducidad nos Y ponen es a muy todos. castigador en ese sentido. Pero particularmente las mujeres hay una carga, si se quiere, un poquito más grande con respecto a no ser vieja, ¿no? A preocuparse de aquello desde que tienes 20 porque eventualmente vas a llegar a... Y es muy complejo. Es muy complejo si le sumamos además la menopausia que lleva consigo cambios hormonales que pueden incidir también en nuestro estado de ánimo, directamente en nuestra autoestima. Exacto. Y ahí es donde se puede complicar el panorama mucho más. Y si no tenemos ese colchón de apoyo también desde la familia, Sandra, para que nos cuentes también un poquito acerca de eso. ¿Cuál es el rol que juega la familia en este tema? Primero, y como lo mencionaba, es importante que la mujer exprese lo que siente, ¿ya? A su grupo familiar, porque también a veces esperamos que nos comprendan, pero ni siquiera comunicamos lo que nos pasa, ¿ya? Entonces, una vez que comunique, esperar solicitar el apoyo y la comprensión, o sea, que empaticen con ella, porque van a haber momentos de irritabilidad, estos vaivenes emocionales que hemos hablado. Entonces, se requiere el apoyo familiar, es fundamental. Sí, y de la pareja también, ¿no? Claro, la familia, los hijos, la pareja. A veces hay mujeres que tienen multiplicidad de roles, por ejemplo, y además están en una etapa de menopausia, también es complejo. Entonces, requiere como del apoyo, activar sus redes de apoyo para que pueda también aliviarse un poco en este periodo que se hace de repente cuesta abajo, ¿sabes? Es que es interesante este concepto porque volvemos al tema de la educación, porque durante mucho tiempo se pensó que esto era una enfermedad finalmente. Claro. Pero no es una enfermedad, es un proceso del cuerpo humano finalmente. Exacto. Y los hombres también tenemos lo propio con la andropausia. No a todos les pasa, como en el caso de las mujeres, pero hay situaciones obviamente de avance de lo que significa nuestro cuerpo finalmente. Y ahí es donde quienes lo han logrado normalizar, es un periodo que incluso para muchas mujeres es un
no sé si es una bendición, pero es un relajo para muchas, en varias otras materias, porque también a los 50 años no son los mismos que antes, hoy día están llegando mucho más activas a todo, finalmente, y se sienten con una carga menos también, por lo que yo he conversado con algunas personas que están pasando por ese momento, pero todavía siento que hay una parte de la sociedad que lo considera como una enfermedad. Exacto, todavía. Por eso que esa es la idea de empezar a visibilizarlo como mujer, empezar a decir esto, me siento, miren, tengo cierta emocionalidad, tengo ciertos cambios, pero esto no me afecta, no estoy enferma, como dice, y qué buen punto eso, sino que estoy bien, estoy pasando, o sea, está terminando una etapa y estoy comenzando una nueva. Exacto. Permítanme comenzar esta nueva etapa y bien. Apóyenme en este momento, pero estoy bien. Sí. Si no significa que es van a haber situaciones que son fuera de lo común y que las personas a lo mejor van a decir qué le pasa, pero lo demás, no. Cada etapa hay que vivirla con una actitud positiva, una actitud de disfrutar, seguir disfrutando la vida. Sí, no es que se acabe el mundo ni la vida, ni mucho menos el cierre y el término de un ciclo, como tantos tenemos en la vida. Por ahí uno siempre escucha que en una misma vida se pueden vivir muchas vidas y yo creo que la menopausia quizás es el inicio de una nueva para las mujeres que la están viviendo. Ahora, Sandra, igual creo que es importante hablar de estas materias porque, por ejemplo, hoy día se está discutiendo de una ley respecto de tener días de descanso en el trabajo para aquellas mujeres que menstruen con dolor, por ejemplo. Que es invalidante. Que para muchas es invalidante por distintas situaciones como la endometriosis, por ejemplo. En el caso de la menopausia, ¿crees tú que sería relevante legislar en esta materia con respecto a lo que hemos conversado de lo que puede suceder en los trabajos cuando no hay comprensión quizás de lo que está viviendo una mujer que atraviesa la menopausia? También cuando se trata de mujeres cuidadoras, por ejemplo, de otros y que además están viviendo este periodo de menopausia. Sí, yo creo que bueno, de a pocos la política social en el fondo de a poco se ha ido haciendo cargo de cada uno de las situaciones vividas por las mujeres que implican cambios importantes. La menopausia sin duda también debiera ser como considerada y que en temas de salud establecer como las diferencias que hay en cada mujer, ¿sí? Porque se puede presentar personas que tengan mayores síntomas que afecten que otras. Entonces, tal como con la menstruación. Exacto, entonces considerar eso, o sea, que haya algún tipo de permiso, que haya algún tipo de consideración. Claro, o sea, en el tema laboral. De partida todos tenemos que saber que existe la menopausia, de partida, para poder ir entendiendo, o sea, reconocer que es parte de lo que le va a pasar en este caso en el ciclo de una mujer. Y por otro lado también lo que significa hoy día el hecho de, conversar, pero también de acudir al médico, como dices tú, porque finalmente, y nos ha contado, como dice Camila Carito Bascura acá, el ir al médico nos va a hacer, o las vas a hacer, que esos síntomas sean lo menos invalidantes posible o lo menos complicados posible, finalmente. Y ahí me imagino que hay un tema también con las mujeres, en esta ida al médico en este proceso, ¿no? Sí, algunas definitivamente, y eso son los relatos que hemos escuchado. Algunas definitivamente no acuden al médico, ¿ya? Porque también hay un mito con los medicamentos, ¿ya? Con el tema de las hormonas. ¿Ya? Hay todo un mito que va a subir de peso, que va a cambiar su... No sé, como que va a haber otra mujer, va a ser reemplazada por otra persona en su estado en general. Y sin embargo, hoy día la medicina que está tan adelantada, tienen la precaución los médicos de señalarte el medicamento correspondiente a cada uno. Personalizado, claro. Totalmente, ¿ya? E incluso hoy día hay un medicamento, lo que tiene que ver con los estrógenos, viene en un gel que la mujer se pone una gotita y listo, y eso le hace disminuir totalmente todos los síntomas. Sí, creo que es interesante que este tema se lleve justamente al área de la salud porque es necesario que nosotras tengamos claro que durante todo el ciclo menstrual finalmente necesitamos la compañía de los profesionales. O sea, al momento de la menarquia, por ejemplo, hoy día ya casi en la preadolescencia muchas niñas
les está justamente llegando su primera regla. Desde ahí en adelante la visita a la matrona, a la ginecóloga, al ginecólogo, ¿cierto? Debiese ser un tema que nosotras incorporemos como rutinario durante todo el ciclo, con mayor razón cuando existen estos cambios como es la menopausia, que es un cambio realmente muy grande para muchas mujeres. Me atrevería a decir que para todas, independiente Para que llegue todas. con menos síntomas, Claro. de todas maneras es un cambio importante. Sí. Y en ese sentido, igual, Sandra, cuando hablamos de mujeres que, si nos vamos como a la normativa, si se quiere, 40, 45 años, 45 años, De ahí para arriba, claro. De ahí va a ser. hay algunas mujeres que tienen menopausia precoz también, que comienza a llegar antes, que es todavía más complejo, pero a los 45 años, una mujer es tremendamente joven. Exacto. Ya ni siquiera estás en la mitad de tu vida, porque la expectativa de vida aumentó muchísimo más. Te sientes joven, te sientes activa. Muchas están siendo madres hace poquito. Hoy día la maternidad pasado los 40 años es tremendamente común. Es incluso algo que muchas mujeres planifican para que quede después de los 40. Entonces, claro, está esta, por un lado, soy joven, me siento muy joven, soy súper activa, hago mi vida, y por otro lado, ¡pum!, llega la menopausia. Que todavía, como lo mencionábamos al principio, tiene esta carga, este estigma de vejez, de que poco más que se acabó tu vida. Mentalmente, psicológicamente y emocionalmente me imagino que también produce como una suerte de disonancia, ¿no? Como de, hoy yo me siento de una manera, pero esto me está diciendo otra cosa. Debe ser complejo también. Sumamente complejo porque te enteras de que en el fondo tus ovarios dejaron de funcionar. O sea, claro, tus Sí. ovarios dejaron de funcionar. Entonces, Dejaron de como- producir dejaron de óvulos. producir. Se acabó el Entonces, como- stock. Se acabó el como stock de óvulos que en el que una venía. muerte. Es como un luto. Es como... Es totalmente... y genera como una impresión, genera como algún tipo de impacto en la mujer porque está asociado a su vitalidad, a su juventud, a su capacidad de reproducirse, que entendiendo exacto. que no es el único fin, no es el fin último de las mujeres, porque finalmente pasa por una decisión, pero de todas maneras es una señal potente de que hay un ciclo, volvemos a insistir, que se termina. Bueno, nosotros nacemos con el stock de óvulos, por así decirlo, uno dice el stock, hay otra palabra más técnica, pero la despensa de óvulos es una desde que nacemos y se empieza a agotar a medida que vamos avanzando en el Y es ciclo. interesante ese punto también, y eso lo quería mencionar, porque finalmente, claro, van todos estos roles de género hoy día que estamos tratando de romper. Tal vez hay muchas mujeres que ya han roto ese concepto, pero de todas maneras hay algo interno con respecto al tema de la reproducción finalmente, porque claro, se ha puesto y así biológicamente está esa mochila en las mujeres con respecto al tema de la reproducción, de traer hijos al mundo, qué sé yo, y por eso mencionaba al principio que hay muchas que se sienten libres con una mochila menos también, y ahí va, y volver a lo mismo que hablábamos en la educación, tanto para la sociedad en general como también para las mismas mujeres. Sí, importante la educación. O sea, deberíamos ser educadas en todos nuestros procesos para tener con anticipación, prever con anticipación qué es lo que viene y cómo lo vamos a afrontar. La educación es fundamental en todo nuestro desarrollo evolutivo. Si no conocemos lo que nos va, el tema de la menopausia u otras situaciones, nos va a sorprender, nos va a impactar negativamente. Entonces, eso puede ser positivo si yo conozco desde antes qué es lo que pasa con nosotras. Y en cuanto a los roles de género, claro, no tiene que ver solamente con lo reproductivo, sino que justamente con ese estereotipo que nos dice que estamos viejas, ¿ya? Y que ese es el problema, esos mitos asociados. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Educar más, derribar mitos y sentir que es un cambio que favorece totalmente la vida, porque es sacarse de alguna manera este cambio nos favorece porque se siente con cierta libertad en el fondo. Sí, sí. Así me han referido a mí sí, personas que están Entiendo cierta también libertad. esa Exacto. perspectiva. Sandra Acuña, agradecemos enormemente esta conversación, nos permite también abrir el diálogo en casa justamente respecto de estas materias. Y bueno, quedamos atentos a otro tipo de conversaciones que podamos tener contigo más adelante. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Son las 9 de la mañana con 40.